carnet impar se queda en este salón. Impar. Carnet par se va al salón de aquí a la par. El 315. 314 y 315, por favor. Muy bien. Para que no estén preguntando. No les puedo decir qué leyes, porque son todas las que hemos visto, incluyendo la de hoy. Esquemas, tampoco les puedo decir cuántos o qué. Lo que sí les puedo decir es que el esquema de hoy del juicio sumario es el no, me voy a preguntar. Pero sí puedo preguntarle la introducción de un memorial del juicio sumario para la determinación de la responsabilidad civil de un funcionario público. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, pero esquema no. Bueno, el día de hoy nos corresponde de conformar con el programa la responsabilidad de los funcionarios públicos. En el caso de Guatemala, el funcionario público actúa de forma personal en el ejercicio de un cargo público, de conformidad no solo con la ley, sino con los principios del derecho administrativo, de conformidad con la Constitución Política de la República. Todos los actos de la administración pública y de los funcionarios públicos deben de fundamentarse en la ley. Cuando se fundamentan en la ley, estamos frente al principio de juridicidad o juricidad. Y cuando están fundamentados en algún normativo, en algún manual o en algún reglamento, es el principio de legalidad. En Guatemala, la clasificación de la responsabilidad de los funcionarios públicos. También, por último, lo primero que estaba diciendo es que a falta de fundamento legal, entonces los actos de los funcionarios públicos, a falta de un manual, de un reglamento, de una ley ordinaria, pues entonces deben de sustanciarse y poder de fundamentarse a través de las normas del derecho común o constitucional o los principios del derecho administrativo. Es decir, los actos de la administración pública sí o sí deben de estar fundamentados, no deben en ningún momento deben de crear algún vacío o falta de fundamento legal. La clasificación de la responsabilidad de los funcionarios públicos, la primera responsabilidad es la política. Este tipo de responsabilidad está definido como todas aquellas atribuciones que vienen acompañadas de un cargo. En este caso, de funcionarios públicos que son electos popularmente, como el presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, entre otros. La responsabilidad política se da inmediatamente de que el funcionario público es juramentado y se le toma protesta de conformidad con la ley. Juro, dice, sobre la Constitución, cumplir las leyes, la Constitución y hacerlas cumplir. En ese momento, ese funcionario público deja de ser una persona individual privada. Se convierte en un funcionario público porque todos sus actos van a ser públicos. Va a estar sometido al escarnio público. ¿Por qué? Porque todos los guatemaltecos pagamos su salario. Él va a estar sentado en esa silla, con casas, carros, sueldos, puntos, con los impuestos que todos pagamos. Es un funcionario que va a estar al servicio del pueblo, no que llegue a servirse del pueblo. Pero acá en Guatemala se ha malinterpretado eso. Y los funcionarios creen que ellos son más que el pueblo y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Por eso es de que vemos muchos excesos de poder. Hay gente, por ejemplo, que llega solo para ejercer el poder, aunque no tenga necesidad económica.
¿verdad? Sino es esa ansia y esa sed de poder. La responsabilidad será reflejada a través de las decisiones, de nombramientos, de resoluciones, de actos que afecten a las grandes mayorías. Casi siempre este tipo de funcionarios son cubiertos de medios de comunicación y están al tanto de cada una de las decisiones que tomen. Por ejemplo, el último acto público del presidente actual de la República que llamó la atención, que invita a los 13 magistrados electos que aún no están nombrados, aún no están en el ejercicio del cargo. Eso sucederá el próximo domingo 13 de octubre. Los invita a casa presidencial. Eso ha dado de qué hablar en todos los medios de comunicación. Y le han preguntado a todos los analistas que si era correcto que él invitase al Palacio Nacional a cenar a estos magistrados. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? Pero la verdad es que unos están a favor, otros están en contra y otros todo lo contrario. El caso es que desde mi muy humilde punto de vista no debió haberlos invitado. Que de cortesía, que de acercamiento, de que de protocolo, lo que usted quiera. Lo que pasa es que hay antejuicios engavejados en contra de él en la Corte Suprema. Entonces, ¿qué se pone uno a pensar? Está como que cubriendo el piso, está haciendo puntos y la cena fue a puerta cerrada encima de todo. ¿Verdad? Bueno, en fin, ese tipo de decisiones políticas. El control para este tipo de responsabilidad será el caso de los ministros de Estado a través de la interpelación, citaciones al Congreso de la República para casi la mayoría de los funcionarios de mando en toda la administración pública. De conformidad con la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, todos los funcionarios y empleados públicos deben de acudir a las citaciones que haga cualquier diputado al Congreso de la República. Luego tenemos la responsabilidad política de los funcionarios públicos. Este tipo de responsabilidad se dará cuando el funcionario público infrinja normas legales o no cumple con sus atribuciones previamente establecidas en la ley, y es donde se da la responsabilidad civil, penal y administrativa. La responsabilidad administrativa, este tipo de responsabilidad es la que se da cuando a través de las resoluciones que dicta el funcionario afecta intereses de los particulares. Y para ello pues hemos visto los controles directos que dispone el particular que van a hacer la revocatoria y la reposición. Para el caso del presidente y vicepresidente que lo aplica, ya sabemos que es la ley de amparo, exención personal y de constitucionalidad. Y por último, también tenemos la revisión o el control jurisdiccional. Agotados estos recursos en toda la administración pública, sea centralizada, desconcentrada, descentralizada o autónoma, tenemos el proceso contencioso administrativo. La responsabilidad civil, aspecto de esta responsabilidad será el daño causado por el desempeño de la función pública, tal como lo establece el artículo 155 constitucional. La responsabilidad por infracción a la ley, a este respecto aparece también la responsabilidad penal, que ya el día martes vimos a través del antejuicio. Sin embargo, que no esté protegido por el antejuicio, que una vez es procesado criminalmente. Pero el día de hoy precisamente es, y veremos el juicio sumario para determinar la responsabilidad civil. Acá en este punto tenemos que hacer la integración de las normas del numeral 7 del artículo 25 del Código Procesal Penal.
Aquí les decía que solo una pregunta. En el primer examen 28 de PETA, en el segundo 34 de 40. Ahí la Solo una de más. Sí. Tengo 3 menos. Tengo 3 menos. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos quedado con relación al numeral 7, el artículo 7, perdón, del numeral 7 del artículo 25 del Código Procesal Penal, el artículo 129 del Código Procesal Penal Civil Mercantil, que asimismo la vía para determinar la responsabilidad será el artículo 146 del Código Procesal Civil Mercantil. Sin embargo, antes de entrar a ver este procedimiento, tenemos que sí o sí hacer un acto con relación al decreto 89-2002, ley de probidad, responsabilidad de funcionarios de empleados públicos. Esta otra ley es importante en el sentido de establecer la responsabilidad del funcionario público en el ejercicio de la función que desempeña, y de ahí que posteriormente sea su encauzamiento para determinar la responsabilidad. El objeto de la ley, en el artículo primero, establece crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública, asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales generales en el ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos de prejuicio de los intereses del Estado, establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados durante el ejercicio de sus cargos y prevenir el aprovechamiento personal y cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la responsabilidad individual. Al respecto de esta ley es de observancia general, una ley de derecho público, y como consiguiente, como consecuencia, es de observancia general, sobre todo para todo aquel que ejerza función o cargo público. ¿Qué sucede con esta ley? Esta ley es la que, por ejemplo, establece la declaración famosa de probidad, que todo funcionario y empleado público debe de presentar 30 días hábiles posteriores al haber asumido el cargo. Por ejemplo, los actuales magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, que están próximos a asumir, van a tener a partir del día lunes 14, 30 días hábiles para presentar su declaración de probidad. Esta declaración de probidad es una declaración de bienes activos y pasivos que las personas individuales poseen y que, como consecuencia de asumir un cargo público, tienen que declarar ante la Contraloría General de Cuentas. La inobservancia de este requisito fundamental para el ejercicio del cargo acarrea responsabilidad administrativa y penal. Y recuerden que el que es declarado penalmente lo es civilmente. Como consecuencia, si usted o usted es el asesor del funcionario público, tiene 30 días hábiles para personarse a la Contraloría, a la Quinta Avenida, allá sobre la 10ª calle, donde está la puerta giratoria, y ahí hacer su declaración de probidad. ¿Qué incluye esa declaración de probidad? Va a incluir un inventario de bienes activos. ¿Qué son bienes activos? Por ejemplo, si tiene casas, carros, sueldos, puntos. Y pasivos. ¿Qué son los pasivos? Cuando yo lo llevé la primera vez, las deudas, las tarjetas de crédito. Esos son los pasivos, ¿verdad? Y si usted en su DPI ya aparece casado y su cónyuge labora para el Estado en las diferentes dependencias, ya sea centralizado, descentralizado, autónomo o desconcentrado, también tiene que declarar los bienes de su cónyuge.
Por eso hay algunos por ahí que si su DPI tiene soltero, obviamente decir que están casados. Igual es una declaración. Y en su momento de llegarse a enterar la Contraloría que usted está ocultando datos o no está verazmente diciendo la verdad, también podría procesarse por el delito de perjurio. Así es que mucho cuidado, eso es bien delicado, eso es bien delicado. Porque la norma, esta ley establece que, oiga, que los requisitos para poder hacer la declaración obligatoriamente es que el funcionario o empleado público vaya a devengar un salario de 8,000 quetzales con un centavo en adelante, maneje o administre fondos públicos o bienes o vaya a tener personal a su cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una jefatura con más de 8,000 quetzales, declaración de probidad. Usted tiene un salario menos de 8,000, pero es el contador del departamento, tiene 5 y 5,000, declaración de probidad. Usted es el jefe de inventarios y gana 5,000, está custodiando bienes, tiene que hacer declaración de probidad. Los requisitos son que gane 8,000 quetzales un centavo, que administre fondos o bienes y que maneje personal. Todos aquellos los que son jefes de personal también tienen que declarar. Esto va a conllevar el no cumplimiento de la observancia de esta norma de la ley de probidad y que es administrada este mecanismo por la Contraloría General de Cuentas, es que se le va a determinar una multa si después del plazo de 30 días usted no hace la declaración. Va a pagar la multa. Si no, son 10 salarios, usted no lo paga, ¿verdad? Primero le va a poner un primer salario y ahí se le va acumulando por el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa inobservancia, y si usted no le paga a la Contraloría, le informan un expediente de glosa y entonces después se va procesado por el juicio de cuentas. Eso es muy delicado. Por eso no solo usted, sino también al funcionario público que usted esté asesorando. Hay mecanismos para establecer, porque aparte de la declaración de probidad, usted debe de adjuntar fotocopia de su DPI y la constancia en original de su contrato o de la resolución o el punto de acta de la órgano colegiado en donde se le va a nombrar, pero por motivos de tiempo o de presupuesto todavía no se le ha adjudicado su plaza y como consecuencia usted no ha firmado su contrato. Sobre todo cuántos son profesores de la Universidad de San Carlos, porque hay quienes siendo interinos ganan más de 8,000 quetzales, ¿verdad? Y ya, aunque sean solo profesores, tienen la obligación de hacer esa declaración. Ahora bien, usted puede aproximarse para usted, si usted es el funcionario, usted está asesorando a su funcionario, ¿verdad? Puede apersonarse a la Contraloría y por escrito que le resuelvan, no hay necesidad de que usted presente la probidad, pero por escrito. Recuerde usted, las palabras se las lleva el tiempo. El objeto de esta ley, bueno, ya lo habíamos visto. Ahora es un salario, dice el compañero. Muchas gracias, o sea, ya se libraron del salario. Pero igual, ¿verdad? Si no se le paga, hay multas y la multa le genera intereses y mora y todo eso. Y si se va uno procesado porque es lo que corresponde. Muchas gracias ahí, compañero. Ya duerman tranquilo, no lo presente, solo es un salario. Artículo número 2. La ley de probidad y responsabilidad de los funcionarios es de orden público de observancia general. Para los efectos de la aplicación de esta ley se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas en las que se refiere el artículo 4 de la ley, sin perjuicio que se les identifique con otra denominación. Y ya les voy a explicar por qué.
El artículo 4. Son responsables de conformidad con las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por el incumplimiento y la observancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de las funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente a los dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y las entidades descentralizadas y autónomas. Asimismo, en esta disposición quedan comprendidos quienes presten sus servicios al Estado de Guatemala en el exterior del país, en cualquier ramo. Ojo, dice, remuneradas o gratuitas. ¿Qué es lo que pasa con la interpretación y cómo es que lo maneja no solo la Contraloría, sino para efectos de encauzamiento criminal? Recuérdense que Guatemala es signataria de muchos tratados y de convenciones en materia anticorrupción. Pero en Guatemala hay funcionarios públicos que prestan su servicio gratuitamente. Y estos son, en consecuencia, todas aquellas personas que por elección popular o por designación de autoridad integran autoridades colegiadas, que no van a tener relación de dependencia, pero sí administran fondos. Ejemplo de ello, los consejos municipales. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el departamental y el municipal. Todas aquellas autoridades, por ejemplo, los comités de la Federación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, todos los cargos son control y todo lo disfrazan con la dieta, pero están administrando fondos, están administrando dinero. En el caso de los consejos municipales, el consejo municipal decide sobre el presupuesto del municipio, decide sobre la contratación o despido o remoción de ciertos funcionarios municipales. Entonces, cuando se está administrando por nombramiento, aunque no se tenga una retribución, se refuta como funcionario público. Mi recomendación y mi consejo siempre profesional es que también presente su declaración de probidad. Si la Contraloría dice que no, que por escrito se lo entregue, para que usted lo tenga mejor inconveniente. Bienes tutelados, leer el artículo 5. ¿Cuáles son los principios de probidad? En moralidad, integridad, honradez en las acciones, el cumplimiento de los mismos preceptos constitucionales y legales, el ejercicio de la función administrativa con transparencia, la preeminencia del interés público sobre el privado, la prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado y demás entidades descentralizadas de la Autonomía del mismo, la promoción e implementación de programas de capacitación, la difusión de valores, imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa, facilitar las acciones para generar un efecto multiplicador que conlleve la adquisición de valores éticos por parte de la ciudadanía, el apoyo a la labor de detención de los casos de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a su denuncia, la actuación de honestidad y lealtad, el ejercicio del cargo de empleo, principios del servicio, la incorporación y pare de contar, el estado perfecto, el estado ideal. Recuérdense que también uno de los aspectos y de las responsabilidades penales en el ejercicio del cargo es el delito de acción por omisión. Si usted no denuncia y tiene conocimiento de un delito, tiene que hacerlo, porque si no, el encausado criminalmente va a ser usted. Y eso va para el ejercicio del cargo público o que usted sea el asesor. La responsabilidad de los funcionarios públicos, artículo 100. Los funcionarios públicos, conforme las denominadas en el artículo 4 de la presente ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones y facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y a las leyes, en
consecuencias están sujetos a la responsabilidad de carácter administrativo, civil, penal, por la infracción, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones que incurran en el ejercicio del cargo. La responsabilidad de los funcionarios públicos es, en primer término, la administrativa, cuando la acción o omisión contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público. Hay un capítulo bastante triste, ¿verdad? En toda la vida y la época política de este país. Esta es una anécdota verdadera, cierta. Había un expresidente que me voy a reservar el nombre. Ya esperaría que goce de la presencia del Señor. Y si no, pues allá abajo nos está esperando. En un acto presidencial, en un acto donde él estaba presente, y le gustaba mucho las bebidas espirituosas. Entonces, desde el público, que debe haber sido algún su amigo, ¿verdad? Y entonces le grita: mira vos, presidente, habla como hombre, pareces, no sé qué, no lo dije yo. Y él estaba hablando, y ¿saben qué responde él? Discúlpenme todos, pero es por el ejemplo. Pasame a tu hermana a ver si no soy hombre. Es un capítulo de la historia cierta y verdadera. El mismo presidente, una aerolínea tuvo que hacer una escala de emergencia en un país porque se puso bien, pero bien feliz y alegre en el aire. Era en esa época que había barranquismo. Entonces el avión tuvo que hacer una escala obligatoria y bajarlo porque estaba haciendo mucho escándalo. Lo bueno es que ya no era presidente, pero había sido presidente. Entonces, ahí vemos cómo la responsabilidad en el ejercicio de la función pública es importante. Así mismo, cuando se incurre en negligencia, imprudencia, impericia, o bien cumpliendo leyes, reglamentos, contratos y más disposiciones legales, a la institución estatal a la que están obligados a prestar sus servicios. Además, cuando no se cumplan con la debida negligencia las obligaciones contraídas a funciones inherentes al cargo, así como la acción o omisión que cause perjuicios de intereses públicos que tuvieran comentados y no ocasionen daños o perjuicios particulares o bien incurran en falta o delito. Responsabilidad civil. Pero solo para tener un poquito de afinar la responsabilidad administrativa. Vea usted lo que acaba de suceder, lo que estamos padeciendo y viviendo como país. No solo en el ejemplo de la portuaria Quetzal, el TCQ, de existir 4 plataformas para igual número de grúas, solo hay una funcional. Lo que está ocurriendo y lo que está ocasionando para el país, tanto la carga como la descarga de bienes, suministros, mercancías, producto del comercio internacional que estamos padeciendo como país. Tal vez nosotros no, porque no nos afecta, no estamos ahí en el cuerpo, pero a ver, amas de casa, los productos en el supermercado. Exactamente. Puede ser que una bolsa de frijol, por decirles algo, costaba 5 y ahora 10. Es que es por ese tiempo de espera. Al final el productor, el comerciante no pierde, porque le traslada al consumidor la factura. Entonces, vean la responsabilidad en ese caso. El otro ejemplo es el kilómetro 45 en la autopista París. Por no haber hecho bien las cosas,
no haber entregado la carretera como se debía, el gobierno anterior no la recibió y Mar no solo la entregó así, y al Espíritu Santo se la entregó y se fueron. Y miren, solo se fueron y se desmorona ese cuento. 4 meses, dice ahora el ministro, y a 4 empresas les dieron la reparación de los 4 carriles. O sea, 1 mes por empresa. Pero miren, entonces también lo que nosotros es la responsabilidad administrativa y esas decisiones, la factura que nos están pasando como país. ¿Sí, compañero? Sí, hablando de eso, miren la responsabilidad administrativa que se convirtió en penal. Todo el gabinete del expresidente Colón, que también ojalá que esté usando la presencia de Dios, que si lo hay abajo lo alcanza. Todo el gabinete, hasta el doctor Fuente el fundador de ese mismo, se tuvo que ir al extranjero, mejor, porque estaba siendo, según él, hasta un comunicado emitió, estaba siendo perseguido políticamente. ¿Sabe? El pobre doctor Ferraté, excelente académico, biólogo, químico, no sé qué, algo de silla de ruedas, como oxígeno, procesador, murió olvidado un proceso. Tiene la responsabilidad por haber firmado un acuerdo gubernativo que autorizaba la modificación presupuestaria para ser trasladado al pago de los famosos transurbanos, que es lo que dice la compañía. Desaparecieron, ya no hay, las estaciones desaparecieron, que supuestamente eran estaciones seguras, con cámara. ¿Cuánto se invirtió ahí? Y se perdió. Y le preguntan al vicepresidente Rafael Espada, ¿y usted por qué no firmó? Porque tuve buenos asesores, dijo el doctor. Me dijeron que no firmara, que era ilegal. Pero el presidente no lo obligó, no, porque la que obligó al gabinete fue doña Sandra, dijo el doctor Espada. Como ella era la que mandaba, ahora ustedes. Entonces miren la responsabilidad administrativa, el dinero que perdió el Estado del patrimonio y desembocó en responsabilidad penal. ¿Verdad? Ángel va, les dije que se retiraran a las 7 y menos solo los 45 minutos, Dios sabe que te va bien. ¿Cómo se llama? 45 minutos, buena plática allá atrás con todas las informaciones, pero bueno. Hacen lo que no les dice que no hagan, van para el examen y al día. La hora y media, miren, no van a estar buscando las respuestas en la ley. No les dan 3 horas, no les va a alcanzar. Pero bueno, ya, la suerte está echada. Artículo 9. Genera responsabilidad civil la acción o omisión que con intención o con negligencia, imprudencia, impericia y abuso de poder se cometa en perjuicio o daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil serán efectivos con arreglo al Código Civil y demás responsabilidades legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. Por último, la responsabilidad penal. Artículo 9. Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción o omisión realizada por las personas que se refieren en el artículo 4 de la presente ley, que conforme a la ley penal vigente constituya delito o falta. Muy bien, una vez abordado este tema sustantivo y que tienen que al salir de aquí o a más tardar el día de mañana comprar su decreto 89-2002, que es la ley de probidad, que está en una diapositiva. No voy a permitir el uso de aparatos eléctricos, teléfonos, laptops, ni tabletas, ni nada de eso. A pura ley física, o imprimen en un foldercito y traen, o sea, miren, desde más que les digo, no sé cuántos ya lo hicieron,
estar leyendo una vez todas las diapositivas y una vez todas sus leyes, cotejadas con sus leyes. La lectura de la positiva va cotejada con la ley. Yo ahí les cuento por eso me digo, ¿qué leyes? No sé cuáles leyes, pero no me sé de memoria todas las diapositivas también. Y el día del examen, sobre todas las compañeritas, yo no sé nada de cosas. Pero ¿será que es esta? ¿Será que es esta? Ah, malito, sea malito, no sea malito. No sé nada. Yo no sé nada, y si no, nos vemos en retrasada. Procedimiento del juicio sumario para determinar la responsabilidad civil contra funcionarios de los empleados públicos de conformidad con el decreto ley 107, Código Procesal Civil Mercantil, artículo 229, numeral 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Para la sustentación de este proceso, es importante el dominio del juicio tipo o juicio ordinario. Para muchos tratadistas este proceso es un juicio ordinario reducido. Y es que sumario quiere decir breve, resumido, reducido, acortar. El artículo 230 establece la aplicación por analogía, siendo aplicable todas las disposiciones del juicio ordinario al juicio sumario. Yo creo que acá ya todos son procesalistas y civilistas. Eso es lo bueno, ¿verdad? Porque ya no hay que explicarles una cosa. Inclusive el artículo 231 establece la opción al trámite. Las personas capaces de obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrando el convenio no podrá valerse la decisión, pero sí el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado un juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Pero esto es para las personas privadas, las personas individuales. ¿Cómo inicia el proceso? Inicia con la demanda, es decir, todos aquellos casos en que exista una mala práctica o genere responsabilidad civil, ¿sí? Daños y perjuicios en contra de un particular. Y acá, por ejemplo, es el típico caso de la mala práctica médica de un médico de un hospital público o del seguro social y su familiar o usted, Dios no quiera, fallece, o que tenían que quitarle la vesícula y le quitaron otro órgano. Hay casos así, o que le dejan un instrumento adentro. Han habido casos de eso, en fin, etc. Entonces, por lo menos para resarcir un poco el daño, la vida no se puede resarcir, no va a resucitar la persona, pero sí se puede resarcir civilmente. ¿Por qué? Porque los hospitales son solidariamente responsables con todos sus trabajadores. Hay un caso que les envié allí, que ese ya no va a dar tiempo de leer, pero es en contra de una resolución o de haber iniciado un proceso, el famoso juicio de genocidio, en contra de la jueza Yacinta. Lean la demanda, porque a pesar que no adelanto de una vez, no voy a preguntar el esquema del juicio sumario para el examen, que se queda fuera, pero sí puedo preguntar que me elaboren la introducción de una demanda. ¿Sí? Yo les puedo poner ahí el caso hipotético, todos los presupuestos para que usted redacte su introducción de la demanda. Entonces, ¿qué contiene la demanda? Debe reunir los requisitos de la demanda de juicio ordinario, artículos 61, 106, 107. En virtud de lo que el apartado del juicio sumario no establece tal extremo, pero se supone que ya se maneja. Pero yo les he dicho también, para casi todo, inclusive para el proceso
contencioso administrativo nos auxiliamos del Código Procesal Civil Mercantil. Una vez presentada la demanda y se ajusta a lo que la ley establece y el juez la califica, y si no hay premios, pues entonces procederá al emplazamiento. Es de 3 días contados a partir del día siguiente de la notificación. Nos notifican a través de un decreto de trámite a la parte actora y al demandado. En este caso va a ser a la institución, ¿verdad? O en su defecto, como en el caso que me dicen bien, es a la figura de la jueza, ¿verdad? Emplazamiento de 3 días. Número 3, excepciones previas. Como en 3 días tiene que contestar la parte emplazada o demandada o la parte pasiva dentro de esta ley, entonces puede plantear al segundo día las excepciones. Una vez planteadas las excepciones, el juicio principal se detiene. Ese es el efecto. Entonces empieza un juicio chiquitito que se llama que sustancia de cuerda separada. Entonces se plantea la excepción y ustedes ya saben cuáles son las excepciones. Demanda de efecto de independencia, cosa juzgada, transferida, ¿verdad? Ustedes ya son procesalistas, eso es lo bueno, y hablamos en un idioma. Entonces, se abre ese y se sustancia hasta que se resuelva, ¿verdad? Pero no hay excepciones. Si yo fuera el demandado, sí planteo excepciones, por supuesto. Imagínense que usted es el director de asuntos jurídicos de la USAC, y la USAC está demandada por esto. O usted es el director jurídico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o el del San Juan de Dios, o el del RUSP. Para eso, ¿entienden? O sea, él no puede dejar de actuar, ¿verdad? O simplemente de un médico, ¿verdad?, que en el ejercicio de su función esté siendo demandado. Las excepciones previas se interponen dentro de los 10 días del emplazamiento. ¿Cuáles son las actitudes del demandado? Pueden plantear excepciones perentorias y la recompensación que debe alegarse en el momento de la contestar la demanda. Plantee, si usted es la defensa técnica de la parte demandada, plantee, invente las excepciones perentorias. Recuérdense que las excepciones perentorias son las que no están pensadas, y que esas se van a contestar en la sentencia. Conste que no soy profesor de derecho procesal civil, pero ardito y aprendido en la vida, ¿verdad? Ahí van a ver, no haya graduado uno, ahí no anda melindroso, civil, penal, laboral, constitucional, amparo, recurso, va y viene, femicidio, masculinidio, chofemicidio y todo. Tocho por ocho, ¿verdad? Y entonces ahí va uno, hasta niñez. Una vez una señora me licenciado, me dio su número, y a las 9 de la audiencia, sin nada. Sin nada, vámonos. Ahí en la audiencia me fui a informar de todo que estaba pasando, ¿verdad? Pero primero entonces se escuchó a la parte demandante, a la contraparte, después a la PGN, por aquí voy yo, pero ¿y ahora qué dice la defensa? Que me quiten el micrófono. Y el juez, ya, muy bien, ya entendimos que no sé qué. Es lo que les he dicho. En una audiencia, compañeros, hable todo lo que pueda. Si no va a convencer al juez, lo va a confundir. Por eso es que en clase, cuando pregunto ¿cuántos abogados hay? No, gran parte de nuestro trabajo. No. Ahorita está desarrollando una actividad muy bonita. No sé si ustedes estaban, cómo era el mecanismo, el MOC, ¿lo escucharon? Ahí están en las diferentes salas de audiencias, se están desarrollando y se están llevando a cabo los ejercicios de audiencias. Eso es bueno, eso es importante. Vayan a verlas. Si
usted vive sus rentas, vaya a los juzgados, son libres las audiencias, vaya a penales, qué bonito, uno ya aprende bastante, porque gran parte de nuestro va a ser nuestra oralidad. Bueno, actitudes del demandado, excepciones derechosas de reconvención deben alegarse al momento de contestar la demanda. ¿Y qué se contesta en la demanda? No, que no. Una canción. ¿Vale? ¿Sí? Ahí usted tiene que, cada punto, cada aseveración, cada afirmación de la demanda, usted la tiene que contraargumentar. Usted la tiene que contraargumentar. No es cierto, señor juez, porque derivado de y ahí va a presentar, si es médico, prueba pericial, peritos, expertos, y si hay grabación, mejor, en fin. Prueba. El periodo de prueba se desarrollará en un plazo de 15 días. Pero, como es aplicable, ¿verdad?, puede extenderse hasta el plazo de 120 días. Ahí se recuerda. Creo que hay pruebas del extranjero. Recuerda, es que es procesal civil y mercantil. La vista se realizará entre el plazo no mayor de 10 días. En el caso de la vista, compañeros, si hacemos una analogía con los recursos, entonces son diligencias para la vista. Luego viene la sentencia, deberá pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al de la vista. Y luego, de último, la apelación. Solo es apelable la sentencia como observación. La observación. Hay que tener claro que este tipo de juicio, esto es lo más importante, por favor. Esto es lo más importante de este proceso, de este juicio. Hay que tener claro que este tipo de juicio, para determinar la responsabilidad civil del funcionario y del empleado público, es para determinar la misma, la responsabilidad de él, que incurrió en responsabilidad civil. Es decir, la sentencia debe contener una declaración judicial de responsabilidad del funcionario, que es responsable por los actos cometidos, y posteriormente demandar por daños y perjuicios en la vía ordinaria. O sea, al final se vuelve escolar. Entonces, si no le aceptan los 120 días aquí, se va al ordinario y ahí sí se lo van a aceptar. Entonces no me digan que no se puede, ¿verdad? Porque ahí sí va, pero si al final es lo mismo, ¿verdad? Por eso les decía yo que sí se puede, pero al final, porque la sentencia declarando la responsabilidad, como yo no voy a cobrar particular de mi pobre familiar, ¿verdad? Habrá que cuantificar ahí. La vida no se puede cuantificar, pero sí los daños. Entonces, a veces se han condenado a Rix, y han habido casos de millones. O sea, la vida no se puede recuperar, pero sí debe haber un resarcimiento de una paz, ¿verdad? De los 2 o 3 millones. Ustedes, por lo menos, a llorar por los 3 millones de familiares. Pero para poder cobrar ese dinero, lo va a hacer a través del juicio ordinario para determinar los daños y perjuicios. ¿Qué se van? Acostumbrando. Sí, pregunta. Es lo mismo. Por eso yo no les voy a preguntar el esquema de este proceso, porque se nos puede preguntar su profesor de Derecho Procesal Civil. Lo que sí les voy a preguntar es todo lo sustantivo de la responsabilidad administrativa, civil, penal y la ley de autoridad.
Eso sí no se lo va a preguntar. Bueno, esa es la introducción. Eso les podría preguntar, o les podría preguntar con relación a la responsabilidad civil, a la responsabilidad penal. ¿Quién es funcionario público de conformidad con la ley de proveer responsabilidad de funcionarios públicos? Les voy a poner un caso a alguien que está contratado por 029, no sé, ¿me entienden? La cosa es hacernos pensar durante el examen. Y luego, el procedimiento al juicio sumario, que les envié también el esquema, que viene solo de cultura general, porque su profesor ya hasta mejor se nos ha dado su profesor de procesal civil, ¿verdad? En materia del juicio sumario, se tramitarán en el juicio sumario los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que posean dinero, la rescisión de los contratos. 4. La deducción de responsabilidad civil por funcionarios y empleados públicos. 5. Los interditos. 6. Los que por disposición de la ley o convenio de las partes desean seguirse por esta vía. La demanda, los requisitos del emplazamiento de los 3 días, al segundo día las excepciones, las actitudes del demandado, la prueba, la vista, la sentencia y la presa. Yo esto ni se preocupen de estudiar, no se nos voy a preguntar, porque es en materia civil. Solo que sí sepan que por qué vía se va a deducir la responsabilidad civil. Sumario del Código Procesal Civil. Preguntas, dudas, comentarios. El día martes 12 nada. Esta pues, sí. Para determinar la responsabilidad, sí. Sí, porque lo leímos en la verdad. Sí, confunde, yo entiendo. Sobre todo en materia penal. Mire, por favor, si se quedaron al final, ahora aguantes. Les di chance al entrar a que se fuera. Y si se va a retirar, levántese pegadito y se va. Porque la compañera tiene derecho a que se le responda y los demás escuchar. Lo que pasa es que penalmente es donde hay mucha responsabilidad, no solo del 029, del subgrupo 18, sino que cuando se presta el servicio gratuitamente, por eso hablé de los ejemplos de los cargos ad honorem, porque están ejerciendo función pública, porque están administrando fondos. Recuérdense que la máxima autoridad, fíjense cómo es la ley, la máxima autoridad del municipio es el Consejo Municipal. ¿Cómo no va a tener responsabilidad un síndico o un concejal? Entonces mi criterio es que sí presente su probidad, aunque se diga que él no es tratado ni tiene relación de dependencia. Él no firma un contrato contractual con la municipalidad de Borja como si el alcalde, pero para eso reciben dietas. O sea, miren, recordémonos que en materia laboral el Estado es el más violador de los derechos laborales, a pesar que el Estado debería ser el tutelar de los derechos. Pero miren todas esas contradicciones de las figuras. Pero penalmente ya me tocó tener un caso, ¿verdad? Y al final el cliente no quiso acogerse al trámite de la aceptación de cargo. Nosotros tuvimos que ir a sentencia y el juez se lo dijo a usted, porque el delito era cohecho. Y él, siendo su grupo 18, había pedido la conveniente mordida. Y yo también se lo dije. Ya cuando realizaron las pruebas, le tenían WhatsAppazos, le tenían fotos a las boletas de depósito a su cuenta. Y los WhatsAppazos de él, ¿cuándo me vas a depositar la comisión? O sea, estaba bien cocinado. Pero él lo que quería era que se contraviniera, que la cosa no lo vamos a lograr. Ya para la sentencia estoy casi llorando. Sácame, por Dios santo, todo el preventivo. Y es su grupo de 18, era su grupo de 18.
Entonces, sí, al final sí. Y servicio garantizado. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque para efectos de la responsabilidad penal, hasta si el servicio gratuito es funcionario público. Porque insisto y repito, todas las convenciones para erradicar la corrupción, el servicio de honores lo refuta como funcionario público. ¿De acuerdo? ¿Para responsabilidad civil? Sí, para civil sí. Administrativa. Ya no hay preguntas, ya todos se tienen que ir. Bueno, muchas gracias.